Esperamos que se encuentre muy bien. Bienvenido a esta presentación de una experiencia de aula que se llama Matematic. Me encuentro hoy con mis dos colegas, Emerson Garrido y Franklin Eduardo Pérez. Los escuchamos. Saludos, saludos. Como lo dijo Juan Manuel, mi nombre es Emerson Garrido Bermúdez, soy licenciado en Matemática y Física de la Universidad de Antioquia y magíster de la Universidad Nacional. Mi nombre es Franklin Eduardo Pérez, les agradecemos mucho por este espacio. Soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia con una maestría en Educación Universitaria y Nuevas Tecnologías. Reitero los agradecimientos. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Zuluaga, yo soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy maestro de aula y también soy maestro de algunos cursos de la Universidad UNAC y de la Universidad Salazar y Herrera. Vamos a empezar a hablar entonces de este trabajo que hemos llamado Matematic. Es básicamente una experiencia de aula en la que se buscan vincular las TIC, el inglés, en clases de matemáticas en un colegio estatal de Medellín, Colombia. Ya mis colegas se presentaron. Nosotros somos Juan Manuel Zuluaga Arango, Franklin Eduardo Pérez Quintero y Emerson Garrido Bermúdez. Hablemos entonces de la experiencia. Se presentarán elementos de una experiencia de aula que ya dijimos que se llamaba Matematic. Se buscó generar líneas de comunicación entre las TIC y el inglés y las matemáticas. ¿Dónde se ha desarrollado y desde hace cuánto? Pues la experiencia se viene desarrollando con su configuración actual desde el 2017 y se ha venido desarrollando en un colegio público de la ciudad de Medellín en el que están matriculados cerca de 2.000 estudiantes. La mayoría de los estudiantes hacen parte del estrato social 1 y 2, un estrato social con dificultades económicas. Después de algunas encuestas de caracterización, hallamos que un poco más del 90% de los estudiantes desean tener formación universitaria, bien sea con carreras universitarias, con tecnológicas o con técnicas, y encontramos que en ese tipo de carreras y en ese tipo de formación aparecen como elementos comunes las matemáticas, el inglés y las TIC. Algunas de las razones que han motivado y han fortalecido Mathematic tienen que ver con el hecho de que estamos en lo que han denominado algunos teóricos, un mundo globalizado o tecnoglobalizado. Están hablando de tecnocracias, están hablando de cuarta revolución industrial, de Big Data y de la posibilidad de tener contacto con muchas personas del mundo. Entonces se hace necesario alfabetizar a los estudiantes en las líneas que se refieren a las TIC y en las líneas que se refieren a el manejo de una segunda lengua. Y como lo han dicho algunos sujetos, pues la ciencia, la lengua de las ciencias es el inglés. Las áreas de conocimiento a las que nos referimos en este trabajo son las matemáticas y hemos hallado que históricamente pues Colombia ha tenido deudas con las matemáticas. Hay muchos documentos en los que se exponen que los estudiantes no tienen los niveles deseados y esperados por el Estado y por instituciones externas que están haciendo constante seguimiento a la formación en matemáticas en Colombia y en Latinoamérica. Como segundo punto tenemos el inglés y de la misma manera que Colombia ha tenido una deuda histórica con la enseñanza de las matemáticas, con el inglés parece que la deuda podría ser un poco más amplia. Hemos encontrado documentos en los que dicen que cerca del 2% de la población colombiana manejan la segunda lengua. Y esto es un asunto que debe preocupar no solamente al Estado, sino también a las instituciones educativas y a las familias, porque el hecho de manejar una segunda lengua abre puertas. Por último, las TIC son una necesidad en la sociedad y en la economía actual. Estamos hablando de cuarta revolución industrial y Medellín es una de las sedes de esta revolución industrial.
Como ya dijimos, pues Mathematic tiene tres elementos importantes que la configuran: las matemáticas, el inglés y las TIC. Bueno, para hablar del tratamiento de las matemáticas, pues las clases de matemáticas en la institución educativa se presentan en tres grandes cuerpos del conocimiento: la matemática y con ella el manejo del álgebra y la aritmética, la estadística, que se refiere al manejo de datos, y la geometría. Estamos hablando de áreas, de perímetros. No podemos dejar de lado, pues en matemáticas también el uso del cálculo. Para la selección de los temas y los ejes conceptuales y contenidos que se vieron en matemáticas, utilizamos elementos como los lineamientos, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, libros de texto, documentos y artículos que nos fuimos hallando, el plan de área institucional de matemáticas y algo que fue muy valioso para el desarrollo de los temas y el desarrollo de las estructuras matemáticas, tienen que ver con las recomendaciones y consideraciones de algunos colegas. En lo que se refiere a las TIC, nosotros estructuramos el trabajo respecto a cuatro grandes posibilidades, grandes herramientas, que son las LMS. Las LMS son Learning Manager Systems. Utilizamos YouTube, utilizamos dispositivos y editores de video. Voy a pasar a compartir en este momento un poco de las LMS que utilizamos. Y en el colegio donde se desarrolló esta práctica se utilizó una LMS que se llama NEO y se llama Federico Carrasquilla. En esta LMS, así como en Moodle, como en Blackboard y como otras, pues podemos organizar grupos y en los grupos pues generar tareas, las podemos ir programando y esas tareas pues tenemos unas que se califican según unos criterios derroteros y documentos que han construido los maestros. Ellas se evalúan automáticamente y otras en las que el maestro tiene injerencia y debe hacer revisiones. Semana a semana se cargaron algunos trabajos. Esos trabajos estaban nutridos pues de una serie de audiovisuales que elegimos de YouTube a través de palabras claves y de rúbricas que se ocuparon de elementos como lenguaje, niveles de dificultad, y se le permitía al estudiante pues ir accediendo a ellas. Además de esta LMS, muchas de las pruebas que se le aplicaron a los estudiantes se diseñaron en inglés. Por otro lado, pues como ya se mostró, utilizamos YouTube, utilizamos dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y computadores, y de los dispositivos software libre para editar videos. Por otro lado, el tercer elemento que encontramos en Mathematic es el inglés. Determinamos que hay una deuda histórica en Colombia, entonces que es importante vincular. Por otro lado, el inglés se vinculó de dos maneras en este proyecto. El primero fue dentro del aula. Nosotros diseñamos una estrategia en que aproximadamente el 70% de lo que se escribía en la pizarra estaba en inglés y el 30% en español. El proceso al principio no fue fácil, pero los chicos se fueron familiarizando y incluso en algunas clases que se quería desarrollar todo el trabajo en español, ellos pedían que se hiciera en inglés. Eso dentro del aula de clase. Fuera del aula de clase nos encontramos que algunas de las pruebas y algunos de los productos que se les pidieron a los chicos, porque se fueron pidiendo productos periodo a periodo, vinculaban el inglés. Antes de hablar de los resultados, contemos entonces cómo se estructura. En clase de matemáticas generamos espacios para vincular el inglés y acompañamos esos espacios presenciales desde la virtualidad. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de herramientas como LMS, YouTube, dispositivos electrónicos y editores. Algunos resultados del trabajo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el trabajo aún no ha terminado. Este año, el 2021, esperamos cerrar el proceso
Empezamos con los chicos en 2017, 18, 19, 20 y 21. Entonces tenemos una trazabilidad. Pero podemos decir que después de hacer todo el rastreo bibliográfico, este tipo de estrategias se hacen necesarias por esos elementos que ya decíamos. Tenemos que fortalecer las matemáticas, tenemos que fortalecer el manejo de una segunda lengua y tenemos que alfabetizar en herramientas tecnológicas. Por otro lado, podemos decir que la estrategia ha dinamizado la clase de matemáticas por muchas razones, porque el muchacho ha podido ver el conocimiento pues desde otras perspectivas y eso permite que se goce mucho más la experiencia de la clase de matemáticas, ¿cierto? Ya no se observa la matemática como una isla aislada, sino que podemos encontrar ciertas relaciones entre las matemáticas y en este caso, pues las matemáticas, la tecnología y el inglés. Pudimos haber generado otro tipo de conexiones, pero estamos esperando. Igual la experiencia ha nacido de manera muy orgánica y podemos ir encontrando que hay otras arandelas que se le pueden agregar a la misma. Para finalizar, podemos decir que la experiencia ha sido reconocida en algunos ámbitos. En el 2018 se le da un reconocimiento de la alcaldía de Medellín que se llama Passboarding to Canadá. En ella se buscó fortalecer al maestro, dándole una pasantía de un mes a Canadá. Y también en el 2020 se entregó a la experiencia un reconocimiento que se llama Ser Mejor de la Alcaldía de Medellín. Con esto cerramos y para cerrar pues queremos mostrar algunas de las fuentes pues que permitieron estructurar este trabajo. Esperamos que esta charla le haya sido útil y estamos dispuestos a responder a sus preguntas. Esperamos que tengan un excelente día.